Saludos a todos los fanáticos de Dragon Ball. En este emocionante episodio, asistiremos a un enfrentamiento de proporciones épicas, Gogeta SSJ4 Limit Breaker contra Omega Shenron Oscuro. Pero antes de sumergirnos en esta batalla titanesca, recordemos cómo llegamos hasta aquí, con giros inesperados y momentos de gran intensidad. Demigra, el maestro del oscuro poder, desató una serie de sorprendentes acontecimientos al convocar a Omega Shenron. Demigra, con su dominio del factor oscuro, otorgó a Omega Shenron una dosis de este poder oscuro para transformarlo en Omega Shenron Oscuro, con el fin de enfrentarlo a Gogeta. La tensión alcanza su punto álgido, y en este enfrentamiento épico, ¿será revelado quién emergirá como el vencedor definitivo? ¿Gogeta o Omega Shenron Oscuro? Prepárense para una batalla que quedará grabada en la historia de Dragon Ball para siempre. ¡Comencemos! Después de que Gogeta abriera un agujero en el espacio-tiempo y propinara un poderoso golpe a Seno Shenron para salvar a Goku, Shenron Seno se estrelló contra un fragmento de roca. Demigra, por su parte, simplemente observó la situación con una sonrisa leve en el rostro. Con su característico sentido del humor sarcástico, Gogeta exclama: «Vaya, parece que estás en un aprieto, Kakaroto. Deja que yo me encargue de este asunto». Chamel alerta a Lord Demigra, advirtiéndole que la llegada de Gogeta podría convertirse en un problema. Demigra responde afirmativamente, reconociendo que esta situación representa una oportunidad ideal para poner a prueba el poder del factor oscuro. Demigra se alza majestuosamente de su trono, y de su mano brota una energía oscura que se arremolina a su alrededor. Luego, con un salto veloz, se acerca a Omega Shenron Seno y le lanza esta ominosa energía del factor oscuro. Dirigiéndose a Omega Shenron, Demigra revela que tiene algo especial reservado para él, el poder del factor oscuro. Shenron siente la inyección de este poder en sus venas, lo que provoca una transformación que lo convierte en Omega Shenron Oscuro, desatando un torrente de poder oscuro incontrolable. Demigra, con una sonrisa siniestra en el rostro, le pregunta a Shenron cómo se siente al experimentar el desbordante poder de la oscuridad y le insta a volverse completamente desenfrenado. Shenron se lanza velozmente hacia Gogeta, descargando un poderoso puñetazo con todas sus fuerzas. Gogeta es catapultado a gran distancia, impactando contra una roca, y en un abrir y cerrar de ojos, Shenron lo sorprende con un devastador ataque de energía oscura. Gogeta, tras el impacto del ataque, alza la cabeza con determinación, pero Shenron intenta sorprenderlo nuevamente. Sin embargo, esta vez Gogeta logra bloquear el ataque con destreza y, con una sonrisa en el rostro, le dice a Shenron: «Debo admitirlo, ese ataque fue increíble. En serio, me hizo sentir increíblemente bien». Con una velocidad impresionante, Gogeta contraataca con un golpe fulminante que envía a Shenron rebotando contra varias rocas en su camino. Gogeta, burlándose de Shenron, comenta: «Hacer un agujero en el espacio-tiempo realmente me dejó los hombros bastante rígidos, ¿sabes? Me vendría bien un buen golpe por aquí para aflojarlos». La burla de Gogeta enfurece a Shenron, quien decide lanzarse al ataque. Sin embargo, Gogeta toma la iniciativa sorprendiéndolo con un rápido codazo en el rostro. A pesar de la respuesta de Shenron, Gogeta no se detiene y le propina una patada que Shenron aguanta, contraatacando con un puñetazo que Gogeta logra esquivar ágilmente. Gogeta continúa su ofensiva, impactando un rodillazo en el rostro de Shenron. La furia de Shenron se intensifica por la humillación sufrida, y se lanza a un contraataque desesperado contra Gogeta. Gogeta detiene a Shenron con asombrosa facilidad, usando un solo dedo para repelerlo con una poderosa onda expansiva. En un abrir y cerrar de ojos, Gogeta aparece velozmente a la espalda de Shenron y descarga un contundente puñetazo que lo estrella contra una gran roca. A pesar de la embestida, Shenron se recupera con impresionante rapidez y se prepara para desatar su temible técnica, la Ultimate-Energy Power Ball. En ese instante, Shenron desata una serie de Energy Power Balls letales. Anticipándose a la amenaza, Gogeta se prepara para responder con un devastador Big Bang Kamehameha. El poderoso ataque de Gogeta impacta a Omega, desintegrándolo por completo. Con un tono aliviado, Gogeta comenta: «Mis hombros se sienten mucho mejor ahora. La fusión tiene un límite de tiempo, así que debemos ponerle fin a esto rápidamente».
Dirigiéndose a Demigra, le dice: «Señor Gran Jefe, ¿cuál es nuestro próximo paso?». Y ahí lo tienen, amigos y amigas, el enfrentamiento de titanes entre Gogeta SSJ4 Limit Breaker y Omega Shenron Oscuro. Una batalla que seguro quedará en los libros de historia de Dragon Ball. Si disfrutaron de este vídeo tanto como nosotros, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio épico como este. Dejen sus comentarios y díganos quién creen que ganó esta asombrosa pelea. Hasta la próxima, Guerreros Z.